que este régimen de condominio opera precisamente para administrar inmuebles y se maneja a base de una unidad económica sin fines de lucro, cuya finalidad es administración de inmuebles para cobro de las cuotas del mantenimiento y quizás de algunas cuotas especiales de mejoras a los locales, a las instalaciones. Prácticamente esa es la primera introducción. Después tenemos para ustedes la Constitución. Estas entidades, yo le llamaría sociales, para administrar inmuebles, se pueden constituir a base de personas físicas o una persona moral. Lo recomendable, desde el punto de vista de la experiencia del servidor, es que se maneje una persona moral que sencillamente será sin fines de lucros. Esto, como dije ya en el aspecto fiscal, Rosita se los va a explicar más detalladamente, ¿no? Bien, mi recomendación básicamente es que se maneje por medio de una persona moral, porque la persona física pues tiene problemas después de tipo fiscal por la acumulación de los depósitos que se hace a su cuenta, tiene que ir a aclarar al SAT que no son dineros propios, sino que son dineros de manejo de terceros, que eso lo va a platicar Rosita muy ampliamente posteriormente. Entonces, lo recomendable es que se haga una constitución notarial con los propietarios del inmueble integrados, que se pueden ser personas físicas, o también puede haber personas morales que sean propietarias de algún inmueble en este condominio del que estamos hablando, que puede ser también una persona moral, dueña de una parte de ese condominio, y también puede ser conjunto habitacional, oficinas, unidades vacacionales, o sea que todo eso opera para lo que es la administración totalmente de los inmuebles, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a formar este tipo de entidad? Como ustedes ven en la lámina, los dueños del inmueble, los condóminos, tendrán que elaborar un acta de asamblea integrada por los propios propietarios y obviamente integrar los estatutos. ¿Cómo se va? Hay unos estatutos ya muy formales que tienen los notarios, pues tienen mucha experiencia en este manejo de inmuebles, ya es una cosa ya hecha. O sea, ustedes no tendrán que inventar nada, sino vayan con su notario preferido y él les va a dar una especie de machote de estatutos para que los condominios los lean, los modifiquen, los mejoren o los acepten. Ahora, en estos estatutos, en esta integración de asamblea, se van a designar los representantes. ¿Quiénes van a ser los representantes legales ante terceros? Ya sea ante bancos, ante el SAT, autoridades federales, y también autoridades de tipo local en algunos municipios, etcétera, etcétera. Aquí se dan los nombres de apoderados, administradores y otros tipos de personas que representen al condominio. Ahora, también en esta asamblea inicial es muy recomendable que ya se tenga un presupuesto de gastos, que se sepa en qué vamos a gastar, qué tipo de mantenimiento le vamos a dar, y que obviamente tengamos ya asignada una cuota tentativa para cada integrante del condominio, o sea, que cada integrante dueño de esa parte, ya sea que sea una unidad física o lo que se llama indivisos, cuando es un edificio es muy difícil decir cuántos metros le toca acá, se maneja por indivisos, o sea, según el tipo de metros de que es propietario cada participante, se llaman los indivisos. Entonces, si un participante es dueño de un 10% de indiviso, pues obviamente del valor de gastos tendrá que aportar el 10%, si es el 8, pues el 8, si es el 11, por eso se saca una proporción de indivisos, o si es por unidad habitacional, ya es una casa, un departamento, ya ya algo que usamos en forma permanente y exclusiva, pues ya tenemos una cantidad fija por cada unidad de material. Por ejemplo, muchas veces tenemos un piso ya que ocupamos de un edificio, pues también es un indiviso que se da ese piso, y con base en eso se fijan las cuotas que son obligatorias, fíjense bien, son obligatorias para cada integrante del condominio de la admisión. Y obligatorio quiere decir que es algo obligado que hay que poner, porque si no, pues ¿quién va a pagar los gastos? Se dan muchos casos, fíjense bien en la práctica, que se hace la organización de todo esto, y habrá algún condominio que diga, no, yo no pago. Y puede ser, entonces habrá que usar medios legales para poderle cobrar, que eso ya le va a tocar a Evita explicarles cómo lo pueden manejar. Miren, hay casos, por ejemplo, que se pone un elevador y el de la planta baja dice, no, yo no pago porque yo no lo uso, yo no pago. Pues sí, a lo mejor tiene razón, pero como es parte
del condominio tiene un indiviso, pues tiene que pagar su cuota. Entonces es algo que se presta para muchas discusiones con los integrantes del condominio. Ahora, es muy importante también integrar lo que se llama un capital de trabajo. Cuando empieza el condominio a trabajar, esa entidad, pues se necesita tener algún capital de inicio, pues para comprar equipos de oficina, algunas computadoras, etcétera, etcétera. Los gastos iniciales con gastos notariales, pues es parte de los gastos de operación. Pero entonces se puede integrar un capital de trabajo, un fondo especial que se puede integrar en los propios estatutos de cuando se crea la entidad del condominio, o sea, de lo que es la entidad del condominio. Ahí se puede explicar en los estatutos, es obligatorio fijarlo mediante la asamblea que se hace de condominios, que habrá un patrimonio inicial de arranque, se puede llamar, y obviamente también se van a asignar las cuotas de aportación para gastos de administración, mejoras, mantenimiento, y esto lo aprobará el Subven Asamblea de los condóminos. Esto es elemental en cada inicio de este tipo de entidades. Tener un capital de trabajo de arranque y fijar ya las cuotas obligatorias que pueden irse mejorando, más bien van a ir subiendo por la inflación, porque a veces los gastos pues son más altos de lo previsto, y eso ya lo hará una asamblea por separado cada año cuando aprueben los ingresos y los egresos, y pueden fijar nuevas cuotas. Ahora, también es recomendable en este presupuesto de ingresos de cuotas y presupuesto de egresos incluir las necesidades de adquisición de bienes de activo duradero. Miren, en algunas unidades de este tipo se necesita pues una barredora, o se necesita una podadora, o un vehículo, inclusive cuando se trata de un campo de golf, por ejemplo, pues se necesita equipo especial. Esto le llamamos de activo duradero, o lo que los contadores le llamamos de activo fijo. También esto es importante que se incluya en el arranque de esta entidad, o puede ser en forma posterior, que van surgiendo necesidades de esos bienes de activo duradero. Es importante ir fijando cuotas especiales. Miren, muchas veces, si es un edificio, se deteriora por el uso del paso del tiempo, de la lluvia, del aire, etcétera, etcétera, y habrá que renovar la fachada o cambiar de fachada. Entonces, eso no está dentro de las cuotas de egresos del mes, sino son gastos especiales extraordinarios. Entonces, ahí la asamblea de condóminos puede puede elaborar un presupuesto de lo que se va a reformar y fijar una cuota especial para ese tipo de necesidad. Y ahí ya veremos después el manejo contable, y al fiscal se los dará posteriormente Rosita, de cómo se puede manejar este tipo de operaciones. Ahora, el manejo contable, pues es algo muy sencillo. Si yo estoy hablando ya con contadores, amigos que me están escuchando, quizás la mayoría son contadores, y los que no lo son, pues les comento que para el manejo contable hay que integrar lo que se llama el catálogo de cuentas. O sea, las cuentas contablemente le llamamos las de activo, las de pasivo, de capital y las de resultados, porque entre contadores así se llama catálogo de cuentas para cada movimiento que vamos teniendo, pues se vaya aplicando en la cuenta que corresponda, ¿no? Entonces eso prácticamente es lo que les comento. Permítanme nomás desconectar mi celular, porque ya saben ustedes que el celular no falla, ese sí, nunca falla, siempre está sonando. Pero en el momento de estas pláticas, pues hay que aislarnos un poquito de esa mecánica del celular. Entonces les decía a ustedes que hay que integrar contablemente, si vamos a traer ese tema, un catálogo de cuentas. Perdón, me tomé un pequeño de té, porque la garganta pues se reseca de tanto hablar, y necesito un poquito de alivio, ya sea con un tecito o un vasito de agua. Miren, entonces ya les comento, el manejo contable hay que integrar un catálogo de cuentas. Ahora, movimientos contables de rutina, así se le llama porque se vuelve una rutina, son puros gastos y puro cobro de cuotas. No es como una empresa que es muy evolutiva, que te va teniendo cosas pues muy especiales y a veces muy de rutina, pero en el manejo de un condominio son movimientos contables de rutina. Miren, de acuerdo al catálogo de cuentas elaborado y en función del tipo de inmueble, la necesidad del manejo contable, siendo generalmente cuentas de gastos, ya sean de mantenimiento, de administración, incluyendo el manejo de salarios, cuando hay personal, hay porteros o personal de aseo, etcétera, etcétera. Tenemos ahí el manejo de salarios,
que el aspecto de manejo salario, ya lo verán con Rosita, pues hay que meterlos al Seguro Social, hay que hacer el timbre fiscal, avisar al SAT, para retener el impuesto, etcétera, etcétera. Todo eso ya va a ser el tema de Rosita, que más adelante va a estar con ustedes. Ahora, por lo referente a los ingresos por las cuotas de mantenimiento, se manejan materialmente, como su nombre lo dice, una cuenta de ingresos. Se puede llamar ingresos por cuotas, sencillamente. Ese es el nombre de la cuenta. Y ahí todo lo que se cobre se va a esa cuenta de ingresos. Y referente a gastos, pues se va a llamar gastos de mantenimiento. Invariablemente es una cuenta que la que conocemos contadores como cuenta de egresos. O sea, para los ingresos, la cuenta que se va a llamar cuotas de ingresos, y para gastos, gastos de mantenimiento. Ahora, el encargado de manejar el aspecto administrativo del condominio, pues hará mensualmente un reporte contable, que así le estamos llevando a los contadores. Es un estado de ingresos y egresos que básicamente es mensual. Los ingresos por cuotas apostados por los condominios y egresos erogados en el periodo, que ya generalmente en ese tipo de entidades ya sabemos de base los egresos, que es lo primero que conocemos, y ya los ingresos los vamos a obtener de los condóminos, que es a base de la cuota que se les va a fijar. Y generalmente, fíjense bien, las cuotas son iguales de ingresos, son iguales a los egresos. Claro, es muy difícil a veces manejarlo de esa forma, porque no falta que a veces hay un gasto que sale de lo común, o un gasto que se ahorró, que no se hizo, pero generalmente los ingresos por cuotas van a ser igual a los egresos, y no necesariamente, porque a veces se nos sale de las manos algún gasto, y eso requiere después, con el tiempo, establecer cuotas extraordinarias. Ahora, lo que es indispensable es que se tenga una cuenta bancaria para que los remanentes de ingresos, si los hubiera, se queden, que es bueno que siempre el banco no se quede en cero, porque si no empiezan a cobrar las comisiones, que a veces no son tan bajitas, son muy altas a veces. Pues es bueno calcular en el presupuesto de ingresos un pequeño remanente como reserva cuando algún gasto se sale de control. Ahora, en el balance general, que así le llamamos, que es un estado patrimonial, yo le llamaría, para hacer un término más práctico, estado patrimonial, ¿qué quiere decir? Que ahí tenemos lo que aportaron los condóminos para iniciar el arranque de trabajo como un capital de fondo, y obviamente ahí se pueden mostrar los remanentes en las cuentas de banco, y puede haber pasivos por aquello que no se liquidó en el periodo mensual, o que no alcanzó el dinero. Entonces, aquí sí se manejan la cuenta de bancos básicamente, y las cuentas de gastos y las cuentas de pasivo por aquello que no se liquidó oportunamente o que no alcanzó el dinero. Ahora, es muy importante señalar que en estas entidades no hay utilidades ni pérdidas, ¿eh? Fíjense bien, no hay utilidades ni pérdidas. Solo puede haber remanentes de ingresos, o bien puede haber gastos que no se liquidaron, pero generalmente en este tipo de condóminos los administradores son muy minuciosos, porque si no empiezan a los reclamos por los condóminos, que no se limpió la alberca, que el elevador no se arregló, que no se hizo la limpieza. El administrador tiene una persona que maneje esto adecuadamente y que sus ingresos le alcancen para los ingresos. Y a veces es factible que haya un pequeño remanente de los ingresos, que se reflejará en la cuenta de bancos. Ahora, plan fiscal, miren, el plan fiscal es algo muy especial, porque este tipo de entidades se clasifican como no contribuyentes. O sea, son contribuyentes, pero no son sujetos de pago de impuestos, salvo en casos muy especiales, que Rosita se los va a explicar de una manera muy detallada, porque si tienen obligaciones fiscales, hay que pedir comprobantes, hay que hacer CFDI, el timbre fiscal de los cobros de las cuotas, y hay que tener comprobantes fiscales con los dos requisitos cuando hacemos los gastos, porque miren, es muy importante señalar que las erogaciones tienen que ser válidas para efectos deducibles, porque si no, los condóminos no pueden hacer deducible la cuota que pagan. Es un requisito que la unidad del condominio maneje sus gastos con comprobantes deducibles totalmente, para que las cuotas que pagan los condóminos a ellos les sean deducibles. Y también se emite un comprobante fiscal de ingresos, el CFDI, que le llamamos el timbre fiscal, y se hacen declaraciones mensuales, las normales del entero, sobre todo el entero del impuesto de la renta. Y es muy importante el manejo del IVA. Es un tema muy controvertido, que hay un artículo, el 33 del reglamento de la ley del IVA, que dice que el IVA solo se paga de aquellas cuotas del patrimonio que vayan dirigidas a los pagos del administrador.
hay administradores que no cobran, ¿eh? Entonces, técnicamente todas las cuotas que se aporten no llevan IVA. Muchos muchos administradores de plano cobran IVA a todo mundo y después usted cuando hace su deducción pues recupera el IVA. No es lo adecuado, pero en la práctica sí sucede. Pero si ustedes toman en cuenta este artículo 33 del reglamento de la ley del IVA, mucho cuidado porque a veces mucha parte de las cuotas de ingresos van destinadas al pago de los honorarios del administrador. Esas cuotas, esa partecita de cuotas sí paga IVA, que a veces es muy difícil separarlo, es algo que no es sencillo. Ya Rosita les voy a explicar eso adecuadamente cuando entre el tema fiscal. Ahora, de las cuotas de mantenimiento, miren, yo les puedo decir que si ya tengo constituida la unidad del condomino, de los condóminos, pues tengo una cuenta de bancos, pues muy sencillo, cargamos a bancos con ingresos a cuotas y si yo cobré el IVA por la parte que les comenté del reglamento, pues lo debo a IVA por enterar. Ahora, la emisión del CFDI es de acuerdo a disposiciones fiscales. Acuérdense que hay requisitos muy especiales que cuando entre Rosita este tema se los va a dar con mucho detalle, sobre todo en el material que ella preparó, que viene muy analítico. Y también hay que definir muy bien lo del cobro del IVA en los términos del artículo 33 del reglamento de la ley del IVA. Ahora, inversiones en activo fijo. Miren, en muchos casos de esta acción ténganse de adquirir bienes duraderos, como son equipos de jardinería, vehículos, equipos de oficina y similares, que es muy común, pues eso no es parte de los gastos, que finalmente es un egreso, pero es un egreso destinado a bienes duraderos, que nosotros los controles llamamos de activo fijo. Y aquí se hace necesario que los condóminos hagan una porción especial al patrimonio para la compra de dichos activos, o en su caso solicitar una cuota extraordinaria para los egresos para la compra de bienes. Miren, muchas veces durante la vida del control de este condominio, pues bien sabes que ya no son gastos normales, sino son requerimientos especiales y se ve la necesidad de aportar una cuota especial, que se llama extraordinaria, para que los condominios la aporten. Y aquí hay dos formas de manejarla, ya sea como una parte del patrimonio que se va al activo fijo o como parte de cuotas que se van a los gastos. Es muy importante que el administrador y sus asesores lo analicen bien para ver cómo manejan estas inversiones del activo fijo. Ahora, si se maneja como patrimonio, se hace una evaluación por parte de los condominios para crear un fondo patrimonial. O sea, se hace un estudio. ¿Cuánto necesito para este caso? Pues entonces vamos a hacer una reserva financiera que se puede hacer desde el inicio de la asociación, si es que está previsto, o en el índice de su trabajo, y con el paso del tiempo se van creando nuevas necesidades. Entonces ahí vendrá una aportación al fondo patrimonial, que bien puede ser de esa manera o bien como se va directo a los gastos. Cabe mencionar que estas aportaciones al patrimonio no son sujetas de cobro de IVA. Es decir, o sea, si yo hago una aportación al patrimonio como condómino, pues no me van a cobrar IVA porque estoy aportando al patrimonio. Es como un aumento de capital. El aumento de capital no paga IVA. Y si no son susceptibles de deducción, o sea que el condominio que aporte una cuota al patrimonio no es deducible. No es deducible porque estoy aportando dinero como si fuera capital. Entonces las aportaciones al capital no son deducibles. Y ahí se pierde el aspecto del aspecto de deducirlo. Y si lleva IVA, que muchas veces nos van a cobrar IVA, pues ese IVA forma parte del costo. Ahora, también se puede manejar esto de dos maneras. Perdón. Si lo manejo como patrimonio, vean ustedes lo que como contadores lo manejamos. Cargamos al banco y lo manejamos a la cuenta de patrimonio, no capital, se llama patrimonio. Ahora, manejo contable de bienes de activo fijo. Este es un tema muy técnico, muy especial, que a veces da un poquito de confusiones de su manejo. Pero miren, en este caso se sugiere manejar los bienes de activo fijo en cuentas contables, precisamente como las manejamos los contadores, en cuentas de activos que se llaman muebles, equipo de oficina, equipo de cómputo, equipo de jardinería, transporte, herramientas, etcétera, etcétera. Ahí manejamos lo que se llama los bienes duraderos, cuando lo manejamos en esta forma de manejarlo en las cuentas de activo fijo. Ahora, estas cuotas para bienes de activo fijo son adquisiciones que llamamos duraderas, activo fijo. Se podrán optar por cuotas especiales para este fin, ya sea como aportaciones al patrimonio, fíjense bien, aportación al patrimonio o aportaciones extraordinarias, según lo acuerde la Asamblea. Eso a veces queda a criterio de los integrantes de la Asamblea o del monto
necesario para este tipo de necesidades de bienes duraderos, o si vamos a hacer una renovación de la fachada del edificio, que a veces es muy costoso, pues ahí vienen cuotas especiales que también es muy importante saberlas manejar desde el punto de vista contable y fiscal. Se recomienda que se manejen generalmente como aportaciones extraordinarias a los gastos para que se puedan deducir mediante las aportaciones que se hagan de las cuotas. Ahora, tratamiento contable de bienes del activo fijo. Miren, número 1, si las hacemos como aportaciones al patrimonio, vamos a cargarlo a bancos con abono al patrimonio. Por la adquisición de los bienes del activo fijo, que algo se maneja a los bienes con abono a bancos. Es muy sencillo. Ahora, estas cuentas de activo fijo se manejan permanentemente en el balance general, en el estado patrimonial. No son sujetos a depreciaciones. No tiene sentido, porque de nada sirve depreciarlo. Sencillamente lo daré de baja cuando sea inservible y se carga al patrimonio cuando se dé de baja, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si lo manejamos de otra manera? Miren, tratamiento contable de bienes de activo fijo, adquisiciones, se puede manejar como erogaciones formales. Fíjense bien, entran dentro de las cuotas normales de las cuotas mensuales, y en el reporte de erogaciones se maneja como una salida para efectos de control, y se maneja para efectos de control en cuentas de orden. Los contadores tenemos una salida muy importante cuando no usamos las cuentas de lo que es estados financieros. Hablamos las cuentas de orden, que son cuentas de recordatorio, llámenle. Cuentas de recordatorio, voy a manejarme por ahí. Cuentas de recordatorio. Entonces yo en las cuentas de orden tengo un recordatorio de los bienes de adquisiciones que ya manejé, y sugiero que se maneje en una cuenta de adquisiciones de bienes de activo fijo, abono a bienes de activo fijo adquiridos. O sea, son cuentas de recordatorio que no están en el estado financiero, que es el estado patrimonial o el balance general. Y eso se manejan subcuentas según lo que los bienes se van adquiriendo. Esto también es algo muy recomendable para fines de control y más claros y más transparentes para los condóminos. Ahora, vamos a entrar a la lámina que sigue. Estados financieros. Miren, esos llámenle estados de información, aunque son financieros finalmente, que se manejan para los condóminos. Se les hace un reportito, se hacen mensualmente, y a fin del ejercicio se maneja el movimiento de caja de ingresos igual a egresos o menor a los egresos que los ingresos. Nunca se ponen mayor los egresos, pues porque no es posible que si meto 100 pesos me gaste 120, ¿no? Entonces, siempre serán los egresos iguales a los ingresos en su caso. Y el estado de ingresos y egresos que se hace cada mes, y un estado patrimonial, llámenle balance general, pero su término correcto sería el estado patrimonial, que generalmente pues no tendría más que reflejar algunos sobrantes en bancos o algunos pasivos cuando no se liquidan ciertos gastos. Ahora, fíjense, ya por último, para terminar este tema, que ojalá sea de entendimiento para todos ustedes, que es importante lo que les manejo. Este artículo 33 del reglamento del IVA es muy importante, porque el artículo 14 del IVA no habla específicamente de las cuotas que van a pagar los condóminos. Habla de lo que paga el IVA en el artículo de 14 del IVA, pero el 33 hace una excepción y dice que solamente pagarán IVA aquellas partidas que vayan destinadas a cubrir contraprestaciones de los que tienen su administración. Dice, a cargo la administración. Miren, la administración puede ser el contador, puede ser el administrador general, en fin, no precisa quiénes son. No dice el administrador, dice la administración del inmueble, y puede ser varias personas, ¿no? Entonces eso es muy importante definirlo ante el SAT mediante una consulta especial.